Muy buenas tardes, gente. Dios me los bendiga. Espero que estén bien. Aquí su hermano Rondón, trayéndole la enseñanza, el hombre antes del pecado. Aquí estamos, ¿verdad? Rapidito. Vamos a ser precisos y vamos a hacer este video cortito, ¿verdad? Pero mira, como uno dice, directo al hígado, ¿verdad? Solamente usando la palabra. ¿Por qué el hombre antes del pecado? Porque hemos visto que, ¿verdad? No sé si ustedes lo han visto, pero yo por lo menos me paso, ¿verdad? Me paso mirando y aprendiendo. Y he visto que muchas personas han creado una fábula con respecto a los gigantes y a los ángeles caídos y todas esas cosas que si se mezclaron con los hijos con los hijos de los hombres, los ángeles se mezclan con los hijos de las hijas de los hombres y todo ese tipo de cosas que el cual es falso. Vamos a ver quiénes son los hijos de Dios. Quiénes son los ángeles caídos. No vamos a entrar muy profundo en eso, pero vamos a ver quiénes son los hijos de Dios, porque esa es la clave para ¿cómo se diría? Desmantelar todo ese disparate que se han inventado. Vamos allá, rapidito. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vamos a buscar rápido Génesis 1, versículo 27. Mira lo que dice Génesis 1, versículo 27. Dice al 28. Y creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y le dijo, oigan, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya ahí vemos que es la primera orden que Dios le da a la mujer y al hombre para que se multipliquen. Y el pecado todavía no había entrado. ¿Ves? Todavía la tierra estaba limpia, estaba llena de vida. No sucedió nada. Mira lo que dice el Génesis 3:16. 3:16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos y tus deseos serán para tu marido y ese señoreará de ti. Gente, cuando uno habla de multiplicar, porque tú tienes. Si buscas la definición de multiplicar, ahí lo vas a ver. Si tú tienes un peso y tú quieres multiplicarlo, si tú no tienes un peso no puedes multiplicarlo. Uso eso de ejemplo para que más o menos vayan teniendo una idea de la seriedad de la cosa. O sea que ya Eva estaba pariendo. No dice si era bien fuerte el dolor, si era leve o no sentía nada. Pero Dios le multiplicó el dolor. O sea que ella estaba pariendo ya. ¿Ves? Y lo dice claritito. Génesis 3, versículo 16. Vamos al Génesis 6:2. Génesis 6:2. Mira lo que dice Génesis 6:2. Dice, vamos a entrar ahora en quiénes son los hijos de Dios. Ya estamos viendo, con estos versículos, estamos viendo que ya Adán y Eva ya estaban teniendo hijos antes de que entrara el pecado. Y ya cuando entra el pecado, vamos a ver quiénes son los que engendra. Pero ya antes que ella pariera, le había puesto que le iba a multiplicar el dolor. Miren, Génesis 6:2 dice, aconteció, vamos en el 1, capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujer, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente carne es, mas serán sus días 120 años. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Vamos a ir a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Estamos en Juan, no fui. Espérate, me pasé. Romanos, capítulo 8. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 12. Versículo 12. Dice, voy a empezar desde el 12. Vamos a leer como 3 versículos. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas
si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todo, oigan, el 14, el versículo 14, capítulo 8, versículo 14 de Romanos, dice, porque todos los que guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ves? Ahí estamos viendo los dos linajes, el linaje antes del pecado y el linaje que empezó a desarrollarse con Caín y Abel cuando entró el pecado. Por eso es que le llaman los hijos de Dios que se juntaron con las hijas de los hombres. Porque esta gente habían nacido en vida. Esta gente nacieron como Adán y Eva. Pero ¿qué pasa? Adán y Eva no nacieron en el pecado. Ellos concibieron el pecado. ¿Viste? Por eso es que se ve la diferencia de una cosa de la otra con respecto a lo que les estoy hablando. ¿Qué les quiero decir con esto? Claro, lo vimos ahorita. Antes del pecado, ya estaba Adán y Eva, ya habían procreado. Y cuando entró en el pecado, vino Caín y Abel. Otro versículo que avala quiénes son los hijos de Dios, para que lo busquen. Gálatas 3:26 en adelante. Primera de Juan 3, 1 y 2. Eso lo voy a buscar. Lo voy a leer. Primera de Juan. Mira lo que dice. Primera de Juan, para acá. Estaba buscando el libro de Juan. Primera de Juan. Santiago. Me fui. Apocalipsis. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Versículos 1 y 2. Mira lo que dice. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no los conocieron a Él. ¿Viste? Cuando entró el pecado, Abel hace ofrenda a Jehová. Y a Jehová le agradó. Y Caín la hace. Y busca lo peor que tenía. ¿Viste? Había un linaje entrando el pecado, ¿verdad? Usando estos dos hermanos, Caín y Abel, que muchos lo conocen, que uno sí conocía a Jehová y el otro no conocía a Jehová, estando en pecado, ¿viste? Pero estas personas, y no los llamó nunca hijos de Dios, ¿viste? Y lo podemos buscar en el Génesis, que Dios nunca los llamó hijos. Pero sin embargo, antes sí. Porque lo vimos. Los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Eso es claro y contundente, gente. Yo no me estoy inventando nada. Esto es Biblia lo que les estoy trayendo, gente. Yo me quedé asombrado cuando empecé a ver todas estas cosas. Mira lo que dice Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7. Sí, 21:7. Mira. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Eso en Apocalipsis. Todo aquel que venciere es hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Entonces tú eres un ángel. No. No podemos mezclar una cosa con la otra. No lo voy a decir para que después no digan que yo estoy señalando ni nada de eso. Pero vayan creando, abriendo su mente, vayan entendiendo lo que les estoy diciendo. Tú eres hijo de Dios. Ahora, porque Cristo murió por ti. Y si crees en Jesús, serás salvo y serás llamado hijo de Dios. Antes que entrara el pecado, ellos eran hijos de Dios. ¿Ves? Y se fueron corrompiendo y fueron entrando en el pecado. Y cuando Caín siguió fructificándose, la maldad siguió creciendo y creciendo y creciendo. Pero eso antes de que Caín entrara, la maldad se empezó a multiplicar. Mira, voy para atrás. Vamos a buscar el Génesis. Ese era el Génesis, creo que era el Génesis 3, capítulo 3, versículo 13. Creo que vamos a buscarlo rapidito. Génesis 3, 13. 3:13. Génesis 3:13. Vamos aquí, ok. Entonces Jehová dijo a la mujer que es lo... ok. Este es cuando le multiplica los dolores. En Génesis 4:1, ese mismo, 4:1, dice, conoció a Adán a su mujer y cual concibió y dio a luz a Caín, y por voluntad de Jehová
adquirió varón. Después nació Abel. Vamos a buscarlo aquí rapidito. El 1.27. 1.27. Yo creo que es el 1.27. Mira lo que dice. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dio fructificar y multiplicar y sojuzgar la tierra. ¿Ves? Entonces, cuando vamos al Génesis 6.2, es el que queremos. Mira lo que dice. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujer y escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Viste? ¿Entiendes? Él no lo dice cuando Caín y Abel nacieron. Es porque había gente que se estaban corrompiendo y al nacer Caín y Abel murió, ¿verdad? Lógicamente, y Caín siguió. Todas estas personas, lógicamente entró el pecado, se corrompieron los animales, se corrompió la vegetación, el aire, todo se corrompió. Y esos animales estaban ahí. Y hubieron animales que nacieron antes de que se corrompiera la tierra. Y hubieron animales que nacieron cuando se corrompió la tierra, gente. Entonces, tenemos que ver los dos panoramas, gente. Esto está más claro que el agua. Esto está más claro que el agua. Síganme, en inglés, follow me. Mira lo que dice Apocalipsis 21.7 con respecto a los hijos de Dios. Que lo leí, pero voy a leerlo otra vez. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y asimismo, otros versículos. Mira, lo que da clave a quién es el único que puede procrear. Solamente Dios puede procrear, crear. Y el otro ser eres tú. Y yo, y tu esposa, o vamos a generalizar la mujer. La mujer y el hombre se juntan y procrean. Pero los ángeles no pueden hacer eso. Satanás no puede hacer eso, gente. Tenemos que abrir los ojos. Estamos siendo engañados desde que tenemos unción de razón, uso de razón, perdón. Esto es una cosa que yo he visto gente, estudiadores de la palabra, que se hacen llamar hijos de Dios y se hacen llamar maestros y meten a la gente en estos errores. Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Mira lo que dice Mateo 5, capítulo 45. Vamos a buscarlo rapidito, ya estamos terminando. Esta es la clave, bueno, hasta ahí lo puse, la clave de esto. Es una de las claves, Mateo 5, capítulo 45. Mateo 5, vamos a ver si es ese. Mateo 5, capítulo 45. 5:45, 21, 45. No, ese no es, perdónenme. Mateo 22:30 es. Mateo 22:30. Por poco meto la pata. Es que esto está poderoso, gente. Esto me dejó a mí bruto, mano. Mateo 22:30. Este es lo que cierra este capítulo. 22:30. Mira lo que dice. Porque la resurrección, está hablando de los hombres. Esta es una historia de 12 hermanos, que de esos 12 hermanos, uno se casa y él muere. Y la esposa se queda viuda. Y en aquel tiempo, si la mujer se quedaba viuda y tenía hermano, y si el otro hermano quería tomarla por mujer y ella estaba de acuerdo, pues lo podía hacer. Y según la Biblia dice, ¿verdad?, que todos los hermanos murieron, se casaron según iban muriendo, la mujer se quedaba viva y los hermanos seguían muriendo y se iban casando con ella para que le diera herencia a sus hermanos. Pero los saduceos le dicen, en el cielo, ¿de quién será ella mujer? Si son dos hermanos. Y Jesús le contesta,
porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo, porque respecto a la resurrección de los muertos no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy hijo y yo soy el Dios de Abraham, el Dios el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, Dios de vivos. Pero leemos el 30, que es el que da la fortaleza a esto que estamos diciendo. Ahí está diciendo, oye, que los ángeles no pueden procrear. En los cielos no hay nada de eso. Los ángeles son asexuales. Gente, ¿cómo van a decir que a los ángeles caídos, los ángeles que Satanás arrastró del cielo y los engañó, porque se juntaron con las hijas de los hombres y crearon los gigantes? Eso es un disparate. El mismo Jesús en el Nuevo Testamento lo está diciendo. El mismo Dios, que es Jesús y el Espíritu Santo, está diciendo quiénes son los hijos de Él. Todo aquel que cree. Gente, serán llamados hijos de Dios. Y ellos nacieron en santidad, esa gente. Por eso eran hijos de Dios. Y se fueron corrompiendo poco a poco. ¿Ves? Y en Marcos 12:25, que es el Evangelio de Marcos, asimila lo mismo. Vamos a buscarlo. Y con eso terminamos. Marcos 12:25. No quiero que se me corte el video. 12:25. 23, 24. Mira, lo voy a leer del 24. Entonces respondió Jesús y les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. Pero respecto a que los muertos resucitan, no sabéis, le dio no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Entiendes? Pero eso no entra en esto. Mira lo que dice: ni se casarán, van a ser como los ángeles, no va a haber casamiento, gente. En el cielo no va a haber nada de eso. Y si en el cielo no hubo ningún ángel puede procrear, ni el arcángel Gabriel puede hacer eso. Gente, tenemos que ser sabios en las cosas. Esto se oye de eso, pero óyeme, es una cosa importante, porque oye, hay gente que está dentro del pueblo de Dios que está engañando al pueblo, pero la Biblia lo dice. Le hacen Gálatas, le hacen el libro de Juan, le hacen Timoteo, como Pablo, ¿verdad? Exhorta a Timoteo a que esté pendiente y alerta con estos burladores de la palabra, estos bufones, que lo que traen es fábula a la iglesia y cuentos de camino para engañarlos y los endulzan con palabras vanas, que ni siquiera a veces usan textos bíblicos. Gente, cuando escuchemos algo, tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra, para que no seamos engañados, gente. Yo espero que esto le haya servido, ¿verdad? Y si no habías conocido esta situación que está pasando mucho en algunas redes, ¿verdad? En algunas plataformas, búsquenlo para que vean lo que están buscando, quiénes son los ángeles caídos y cómo desarrollan la cosa, gente. Diciéndole a la gente que los ángeles caídos se juntaron con los hijos de los hombres y crearon los gigantes, son disparates. Los que crearon los gigantes fueron esas personas que nacieron en santidad antes de que entrara el pecado, y cuando entró el pecado se empezaron a contaminar, y ese gen se le transmitió a los que habían nacido en el pecado, y esa función, o sea que habían dos linajes, uno antes del pecado y el del pecado. No lo digo yo, lo vimos en lo que leímos. Busquen versículo por versículo lo que yo les estoy diciendo y léanlo. Si quieren leerlo completo, léanlo completo, pero para que entiendan quiénes son los hijos de Dios, cuándo empezaron a nacer los hombres, antes y después del pecado. Y como dije, quiénes son los hijos de Dios. Eso ya yo lo dije. No lo voy a volver a repetir. Hermano, Dios me los bendiga. Espero que esto sea de edificación. Y vuelvo y digo, conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Dios me lo bendiga.
Esto es su hermano Rondón, en amor y misericordia, en la voz de un atalaya.